Con ustedes terminamos la asignatura. Este es el último grupo de rotación. Entonces, en primer lugar, vamos a quedar los días que nos vamos a ver. Generalmente yo me quedaba con los otros grupos los días martes. Eso lo voy a coordinar con la delegada de ustedes, en todo caso. En segundo lugar, los días que nos encontremos, yo voy a hacer una pequeña práctica de imágenes a propósito de la clase que se va a dictar. Bueno, sin embargo, hoy día vamos a hacer la práctica adelantada, porque esta clase creo que la van a dictar recién el jueves. Hay que aprovechar los tiempos porque tenemos el calendario muy reducido. A fines de noviembre tenemos que entregar todo, entonces hay que estar pues respetando al pie de la letra el calendario académico. Cuando nos reunamos, yo les acabo de decir que voy a hacer una pequeña práctica con imágenes. Enseguida van a desarrollar cada uno su seminario. El seminario, que va a ser una presentación en PowerPoint más o menos de 20 minutos, inmediatamente va a presentar un artículo de una revista científica, ¿no? De acuerdo a los temas que vamos a tratar. Y en tercer lugar, ese mismo alumno va a presentar un caso clínico. Un caso clínico, pues, que tenga validez, pues, con su diagnóstico final, ¿no? La presentación de un artículo de revista durará, pues, unos 5 minutos, ¿no? Presentan la revista en el PowerPoint también, ¿no? Hacen un pequeño resumen de la revista, del artículo de la revista, luego pasan al caso clínico. Y yo de igual manera, de unos 5 a 10 minutos presenta un caso, ¿no? Un casito clínico que sea interesante y que tenga un diagnóstico final. Eso va a hacer cada alumno en la clase correspondiente. Entonces el delegado va a programar de tal forma que se pongan en las clases que tenemos. Yo sugiero de que sean 2 o 3 que expongan por clase, cosa que a fin de mes, a fin de las clases, a fin de la rotación, tengamos tiempo de tomarles un examen, ¿no? de las prácticas que hemos hecho, ¿no? Y ver pues si falta alguna otra cosa para hacer, ¿ya? Entonces esa va a ser mi rutina con ustedes. Está claro, ¿no es cierto, delegado? Sí, doctor, está claro. Ya, entonces vamos a empezar hoy día. Pasamos al sistema urinario. El examen de elección para evaluar, cuando me refiero al sistema urinario, me estoy refiriendo específicamente al riñón y a la vejiga urinaria también, pero más que nada al riñón y los uréteres. El examen de elección para estudiar el riñón es la ecografía renal en este caso. Acá estamos viendo pues una ecografía renal. Este es la piel, el tejido celular subcutáneo, este es el hígado y al costado del hígado está el riñón derecho. Este es un corte longitudinal, o sea, un corte y una imagen de largo del riñón, ¿no? Esta es la corteza renal, esta es la médula renal o el seno renal, ¿no? La ecogenicidad del riñón es importante verlos, considerarlos. Siempre debe tener o debe estar en relación a la del hígado normal. Es decir, tiene que ser anecogénico, o sea, tiene que ser un poquito negro el color, o sea, la ecogenicidad del riñón. Puede variar pues, de 110 milímetros por 40 milímetros con una corteza de 20 milímetros. Y también tiene que verse la diferenciación córtico-medular y la relación también córtico-medular. O sea, esos son datos que hay que considerar siempre cuando uno evalúa el riñón.
Acá tenemos otra ecografía renal, ¿no? Entonces estamos viendo un corte longitudinal del riñón, o sea, corta en una imagen del largo del riñón. Esta es la corteza renal, este es el seno renal, ¿no? Algunas veces se puede ver las pirámides también, ¿no? Generalmente cuando ya se empieza a ver las pirámides en forma más pronunciada, ya podemos, pensamos también en la posibilidad de una nefropatía inflamatoria. Vamos a revisar las principales patologías renales por ecografía. En primer lugar, la nefropatía aguda. La nefropatía aguda o IRA, insuficiencia renal aguda, es una condición en la cual los riñones pierden repentinamente su capacidad de filtrar la sangre y eliminar desechos, lo que puede ser potencialmente grave por diversos factores. Pero a la ecografía, ¿cómo vamos a ver? En primer lugar, vamos a ver un riñón agrandado, un riñón más agrandado, más rechoncho, ¿no? Con bordes definidos, pero medio lobulados, ¿no? El tamaño se incrementa por el proceso agudo inflamatorio, ¿no? Puede alterarse un poco la diferenciación córtico-medular, ¿no? Acá tenemos ese riñón, un riñón con nefropatía aguda, ¿no? Acá también. Miren, este es un corte longitudinal de este riñón, o sea, de largo. La ecogenicidad del riñón está modificado, ¿no? Generalmente es un poquito más negro, pero acá da la impresión, pues como ustedes están viendo, que inclusive la corteza debe estar más pronunciada, más grueso. Generalmente hablamos de 20 milímetros, acá debe estar más. Además tiene dilatación del sistema colector, ¿no? O sea, tiene una hidronefrosis. Son cambios, ¿no? En este caso, nefropatía aguda con hidronefrosis y acá nefropatía aguda. Otras imágenes de nefropatía aguda. Acá, por ejemplo, en ecografía los signos de nefropatía aguda son aumento del tamaño renal, especialmente por edema cortical, aumento de la ecogenicidad del parénquima renal, o sea, el riñón se va a ver un poquito más negro, como les acababa de decir. La corteza y puede aparecer las pirámides también prominentes, ¿no? Generalmente es anecogénico. Por ejemplo, miren, jóvenes, estos riñones, sobre todo este, ¿no? Miren cómo está, da la impresión de estar medio abombado, medio rechoncho, está agrandado. También hay una dilatación leve del sistema pielocalicilar. A la ecografía Doppler, lógicamente, toda inflamación muestra incremento de la vasculatura y en el riñón también, ¿no? Acá estamos viendo que la vascularización renal acentuada, ¿no? Se hace más evidente. Lo inverso son las nefropatías crónicas, ¿no? La nefropatía aguda es insuficiencia renal o nefropatía aguda, como su nombre indica, aguda, de poco tiempo de evolución. Sin embargo, hay las nefropatías crónicas. Por ejemplo, en los diabéticos, por ejemplo, lo principal en los diabéticos, ¿no? ¿Qué cosa vamos a encontrar en una nefropatía crónica? El riñón va a estar disminuido de tamaño. Va a haber adelgazamiento de la corteza renal. La corteza va a estar adelgazada. Hay aumento de la ecogenicidad, es decir, ya no se va a ver muy anecogénico, muy negrito, sino un poquito más blanco, más ecogénico. La diferenciación córtico-medular, que es muy buena en riñones normales, se va a perder, o sea, no va a haber evidentemente una diferenciación córtico-medular definida. Los riñones son medio desestructurados, puede aparecer quistes renales también. Por ejemplo, acá. Es un riñón un poco más pequeño si le medimos. La ecogenicidad ya no es negrito, negrito, sino es un poquito más blanco, ecogénico. Las pirámides se están acentuando, es otro dato también. Acá no hay quistes renales.
Evolutivamente, seguramente este riñón con el tiempo va a hacer que disminuya el diámetro de la corteza. Cuando hay nefropatía corteza renal, pues puede llegar inclusive a 10 milímetros, ¿no? Ejemplo. Acá otra nefropatía crónica. Miren, este es más típico que el anterior. Es un corte longitudinal de ecografía del riñón. Los bordes medio irregulares, no bien definidos. El parénquima no es anecogénico, o sea, no es negrito como debiera ser, sino se está volviendo un poquito más ecogénico, más blanco. ¿Entienden? Y hay acentuación de las pirámides, ¿no? Seguramente si medimos un riñón que está disminuyendo de tamaño, la corteza debe ser un poquito menor que normal y acá el seno renal está un poquito, el sistema pilocaricilar está dilatado, está ectásico, ¿no? Todos estos son signos pues, de una nefropatía crónica. Otro que vamos a encontrar son las pielonefritis. Ustedes habrán escuchado en su clínica la pielonefritis, dice, ¿no? La pielonefritis aguda es una infección del tracto urinario que se origina en las vías urinarias, en el uréter, por ejemplo, ¿no? En la vejiga y por vía ascendente en los uréteres se produce una infección. Y esa infección puede subir al riñón, ¿no? En ambos lados, en uno de ellos, ¿no? Esta es una afección bastante delicada, ¿no? Puede ser grave para la salud del paciente. Entonces, ¿qué vamos a ver, no? Vamos a ver el sistema pielocalicilar un poquito ectásico, como estamos viendo acá. ¿No? Y la ecogenicidad del riñón está disminuida, no está negrito, negrito, sino está un poquito más ecogénico, más blanco, ¿no? No conserva su homogeneidad de este riñón, no está heterogéneo, ¿no? Entonces a eso llamamos, son cambios pues ecográficos de una pielonefritis. Otra pielonefritis, este es un riñón en corte longitudinal, la ecogenicidad conserva, sin embargo el seno renal está heterogéneo. No está ampliado, pero está heterogéneo. Esto, por ejemplo, este es el sistema pielocalicilar un poquito ectásico, dilatado. Estas imágenes más el análisis de orina, ¿no? Van a darnos pues lo que se llama la pielonefritis. Bueno, acá tenemos otra ecografía renal, un corte longitudinal, ¿no? Miren, este es la corteza renal, acá estaría la cápsula renal, acá delgadita, corteza renal, seno renal, y vemos acá, ¿no? Adyacente a la corteza renal vemos esta imagen nodular quística. El agua a la ecografía se va a ver negro, anecogénico. Y al costado estamos viendo el hígado, ¿no? Que es normal, ¿no? Entonces acá es un quiste renal. Otras ecografías, acá por ejemplo es una ecografía longitudinal con esta imagen nodular en la corteza. Esta es la corteza renal y este es un nódulo, ¿no? El agua siempre va a ser anecogénico, negro. Y el agua siempre va a producir, el agua sola, el agua clarita, va a producir un brillo posterior, una reverberancia posterior. Eso es lo característico del agua. Acá también tenemos otro riñón, ¿no? El seno, corteza. El seno está ampliado acá, miren cómo está ampliado el seno renal. Y tiende a disminuirse la corteza renal. O sea, acá la diferenciación córtico-medular no es la adecuada. Hay inversión de la relación córtico-medular, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a ver la corteza renal un poquito más ancho que el seno renal, pero acá es al revés. El seno renal es más ancho que la corteza. Y en la corteza aparece este quiste, este nódulo anecogénico, diremos, ¿no? Quístico, no tiene ecos internos, es solo agua.
Y esta agua produce a la ecografía un brillo posterior, miren, una reverberancia posterior. Eso es lo característico de los quistes. Por eso es que si vemos un nódulo de este tipo y no vemos, ¿no? El brillo posterior, podemos pensar en que esta lesión sea sólida, por ejemplo, ¿no? Pero como tiene brillo posterior, pensamos que es un quiste, ¿no? Es lo característico. Acá también, ¿no? Este es el riñón, miren, el riñón. En el polo inferior aparece este quiste, ¿no? Imagen anecogénica quiste con un brillo posterior. Miren, jóvenes, la clasificación de Bosniak. En la tomografía se puede ver estos quistes. En la tomografía se puede ver quistes. Hemos visto que en la ecografía se puede ver estos quistes, pero si queremos confirmarlos, tenemos que necesariamente hacer una tomografía. Sin embargo, estos quistes pueden ser benignos o pueden ser malignos. Entonces, hay una clasificación, la de Bosniak, se llama clasificación de Bosniak, de estos quistes para ver pues los grados de malignidad. Por ejemplo, este es un riñón, este es un quiste simple, sin trabeculación, nada, es un globo nada más de agua, de suero. Entonces es Bosniak 1, ¿no? Y tiene pues 0% de malignidad, ¿no? O sea, es siempre benigno, ¿no? Tenemos acá otro quiste, ¿no? Pero este quiste tiene una trabeculación, miren, puede tener una microcalcificación o trabeculación. Cuando el quiste se presenta así, con una trabeculación y algún microcalcificación, entonces decimos Bosniak 2, ¿no? Por esta trabeculación, ¿no? 2. También 0% de malignidad. Tenemos otro quiste, ¿no? El 2F, ¿no? Cuando tiene varias trabeculaciones, dos trabeculaciones, una acá y otra acá, ¿no? Esta es una trabeculación, estas son dos trabeculaciones. Sería el Bosniak 2F, el 5%. En este caso, el 5% de las pacientes que tienen esta lesión van a tener, pues va a ser en estos pacientes que aparezca el cáncer. Ahora, el Bosniak 3, ¿no? Es el mismo quiste, pero con calcificaciones, con varias calcificaciones. Con trabeculación, ¿qué calcificaciones? Con trabeculaciones, pero las trabeculaciones delgadas. El Bosniak 2F, 3 trabeculaciones, el Bosniak 3, varias trabeculaciones, pero estas trabeculaciones son delgadas, delgaditas. En este caso, el 50% de estas lesiones pueden ser malignas. Y el Bosniak 4 es cuando este quiste ya tiene los bordes gruesos, las trabeculaciones tienen paredes gruesas, ¿no? Entonces, cuando veamos esta lesión, ¿no?, a la tomografía, vamos a decir que es aproximadamente 100% de que sea maligno, ¿no? Una tomografía. Miren, este es un riñón, tomografía abdominal con contraste. Este es el riñón derecho, riñón izquierdo, y estamos viendo este quiste. Pero tiene los bordes delimitados, no tiene trabeculaciones, ¿no? Es limpio. Entonces sería un Bosniak 1, ¿no? Acá tenemos el Bosniak 2, puede ser, ¿no es cierto? Tiene una trabeculación, miren. No, un Bosniak 3, ¿no? Acá también, pero acá tiene varias trabeculaciones, miren. Que no está muy claro, ¿no? Podría ser tal vez un Bosniak 2F. Esa es la clasificación de Bosniak que funciona en la tomografía. Ahora vamos a ver cuando estos riñones tienen varios quistes. En ese caso se llaman poliquistosis renal. Por ejemplo acá, a la ecografía. Este es un riñón, este es el corte longitudinal, este es la corteza renal, este es el seno renal.
En la corteza renal aparecen estos quistes, miren, estas nodulaciones, estas nodulaciones. A la ecografía son anecogénicas, de bordes definidos. Algunos tienen brillo posterior que me está confirmando que son de líquido, o sea, son quistes, ¿no? Cuando tienen muchos quistes es una poliquistosis renal. Bueno, hasta ahí. A la ecografía podemos estudiar muy bien el riñón, pero los uréteres es un poquito difícil. A la ecografía no podemos estudiar los uréteres, salvo que estén bien dilatados. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el uréter baja de los riñones a la vejiga entre asas intestinales. Y estas asas intestinales tienen aire. Y la ecografía es enemigo del aire, entonces no se ve nada, pues. Bien, entonces en ese caso se hace pues lo que se llama el urotén. Sin embargo, antes de la aparición de la ecografía, había un examen que servía para estudiar los riñones y los uréteres también, y se llamaba urograma excretor. Actualmente se hace este examen, pero es bien raro que se haga este procedimiento en comparación a hace años. Urograma excretor, examen radiográfico que se usa para evaluar los riñones, los uréteres y la vejiga. También se conoce como pilograma intravenoso. Se usa rayos X y contraste. Por ejemplo, acá, esta es una radiografía simple de abdomen. A este paciente, el urograma excretor, lo que hay que hacer es aplicarle por vía endovenosa contraste. Hay que aplicar por vía endovenosa contraste. El contraste que se usa son las sustancias yodadas hidrosolubles. El contraste que se usa son las sustancias yodadas hidrosolubles. Entonces se aplica. ¿Para qué se aplica? El contraste se aplica para graficar, pues. En este caso, los sistemas pilocalicilares, los uréteres y la vejiga. Si no usamos contraste, no se ve nada. Aplicamos los rayos X y estos rayos X traspasan estos órganos y no se ve nada, porque los riñones y los uréteres son órganos radiotransparentes. ¿Entienden? Entonces es necesario el uso de contraste. ¿Ya? Aplicado el contraste se hace las radiografías inmediatamente y se va haciendo, se va viendo, no se va evaluando. Por ejemplo, acá tenemos, se insinúa el riñón derecho, se insinúa el riñón izquierdo y estamos viendo acá el sistema pilocalicilar, pelvis renal, cálicis renal, uréteres, se ve parcialmente, acá se ve con más amplitud, ¿no? Pelvis renal y cálicis renales, ¿no? Y la vejiga urinaria. Subido, crecido un poquito en su piso por la próstata, por el crecimiento de la próstata. Para empezar el examen, ¿no? Para empezar el urograma excretor siempre se hace una radiografía simple de abdomen, con la finalidad de ver si es que en los trayectos urinarios hay algún cálculo. El cálculo se va a ver siempre radio opaco, o sea, se va a ver así, blanco, ¿no? Pero acá no estamos viendo el cálculo. Acá se insinúa el riñón derecho, acá el riñón izquierdo, pero no hay cálculos. ¿Entienden? Una vez que se ha visto la radiografía simple de abdomen, contraste en la vena del paciente y se empieza a ver, ¿no? Como acá, ¿no? Esto está hecho a los 5 minutos después de haber aplicado el contraste. Estamos viendo la pelvis renal, los cálices renales, o sea, las famosas copas de champán, pelvis renal, cálices renales y uréteres, ¿no? Eso es normal, está funcionando normalmente. Y posteriormente se hacen otros controles un poquito más tardíos con la finalidad de ver cómo están los uréteres y la vejiga urinaria. En el control de 15 minutos de este paciente, estamos viendo, miren acá la pelvis renal y el uréter va evacuando la sustancia de contraste que va teñida con
con la orina. ¿Ve? No hay ninguna dilatación, no hay ningún cálculo radiopaco, ¿no? Se ve normal de ambos uréteres. Y luego se hace otra radiografía, ya será pues más o menos a la hora o 2 horas, para ver la vejiga urinaria. Ya el contraste pasó por los uréteres, ¿no? Por los riñones, y se quedó en la vejiga urinaria, y se hace una radiografía de la vejiga urinaria para ver en qué condiciones se encuentra. Otras imágenes, urograma excretor, ¿no? Pelvis renal, cáliz renal es la uréter, pelvis renal, cálicis, uréter, vejiga urinaria. Debiera verse así hasta por acá, pero en este caso está creciendo para arriba, porque hay hipertrofia de próstata, ¿no? En la base de la vejiga urinaria. El otro examen radiográfico que se usa para evaluar el riñón y también ambos uréteres y la vejiga es el uroten. El uroten es una tomografía, el uroten es una tomografía del riñón y las vías urinarias. Miren acá, el riñón derecho, ¿no? Se ha aplicado contraste, porque se ha aplicado contraste se ve el riñón pues más realzado, ¿entienden? Más realzado. Este es un corte transversal del riñón derecho, este es la corteza, este es el seno, este es el uréter. Acá al otro lado no vemos el riñón izquierdo, tal vez es un monorreno, ¿no? Que es una persona que tiene un solo riñón. Y el uroten puede hacer también reconstrucciones. El uroten se puede hacer con contraste, aplicando contraste al paciente. O si, por ejemplo, esta tomografía, este uroten, reconstrucción, está hecha en una reconstrucción coronal, o sea, frontal. Ustedes saben que la tomografía es el examen que siempre hace es axial, ¿no? Así, echado el paciente como en rebanadas. Pero en la computadora del tomógrafo, el tecnólogo médico puede hacer reconstrucciones. Acá he hecho una reconstrucción coronal, o sea, frontal. Este es un gluten sin contraste. Sin embargo, acá se ve el riñón derecho, el riñón izquierdo, ¿no? El uréter se ve acá por partes, eso es normal. El uréter debe verse por partes. Y acá tenemos el riñón izquierdo y miren el uréter que está dilatado en toda su extensión, miren. Esto es patológico. Porque el uréter no debe verse en todo, porque si se ve todo significa que no tiene peristaltismo por tener algún proceso inflamatorio. El uréter normal tiene peristaltismo, o sea, se está contrayendo y dilatando, haciendo que la orina avance. Tenemos acá la vejiga. Este caso ya con contraste. Doctor, no se le escucha.
Doctor, disculpe, no se le llega a escuchar.
Cuando les adelanto, muchachos, que la clase de jueves va a ser virtual, ¿no? Está bien. Pero solo me falta avisarle al doctor. A su madre, Gauss, Hoy suelta Gauss. las poleras, Fede Mati. No puedo compartir. Fíjate su estado nomás, ahí está. Nunca Me había ha visto. bloqueado su estado, me ha bloqueado su ¿Qué? estado. No, Mati, no. ¿Qué hablas? No miras mis Mati. estados, otra cosa. No, yo te tengo agregado, pero no me aparecen. Puta huevo. No, mira bien, ahí está. Ahí está. Tengo bloqueado a unos doctores nomás, pues. Inicial, guerra, inicial. O sea, no sé, esa no la conozco. Es que Mati va a las ligas mayores, ¿no? O sea, no es la ¿Por qué creo presentadora. que inicia con A? O sea, Mati bandido. Cancelen el curso. Cancelen Neuroma. Chicos, el doctor dice que vamos a recuperar otro día, pero yo supongo que haremos el mismo martes que nos toca recuperemos. Ah, ya está bien. Avisa nomás, porfa. Sí, sí. Pi. Ya pueden salir La de la expo, clase. Cancela me también el seminario de hoy día. De nada por cortarle el internet. ¿Ya no habrá seminario? Sí, va a haber Esto ya no. seminario. 8:30. O expongan Cancela rápido, el seminario. Expongan Hagan rápido, exposición pues. rápida. 5 pues, minutos nomás. nomás, 5 minutos por cabeza, puta, se demoran 5 horas también, concha su madre, hacen horas. El Yo leo repasito para el rapidísimo. examen, ¿no? Como si Corten la quisiera, grabación. como si uno quiere escucharlo. Oh, ¿verdad?